Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a esta nueva entrega del Podcast del Futuro, donde el día de hoy estamos saludando a toda la gente humana, reptiliana y todos los que gustan de este contenido desde una locación paradisíaca que no podemos revelarles, ya que la última ocasión vino la gente del Área 51 buscando a uno de nuestros camarógrafos que se parecía mucho a E.T. Entonces ya no decimos porque si se parecen entonces se pone feo. El día de hoy con un invitado muy especial, un invitado que yo conozco desde que usaba guaraches y ahora ya zapato del fino, del fino. Y Don Eli entre el zapato y el pantalón, ¿no? y más que siguen estando totalmente de moda. Sí, no, ese calcetín nunca pasa de moda. O sea, que el calcetín Don Eli no pase de moda, eso es sorprendente que tantos años después esté el detalle de distinción. Y ya ves que solo se anunciaban en la estación esta que daba la hora cada minuto. Correcto. Ahí, esa era toda la publicidad que hacían. Hoy, robots aplaudidores. Estos robots aplaudidores, como he mencionado ya en varias ocasiones, los diseñamos desde la época de Showbiz Pizza. Son de esos, por eso tienen forma de oso. Okay. Por eso tienen forma de oso todos. Y el E.T. que está aplaudiendo es animatrónico. No, ese sí es de aquí. Reciban por favor a Álvaro Gordoa. Muchas gracias. ¿Ves? Se apagan cuando le hago así. Es una tecnología que tenemos Adal Ramones y yo. Y si aplaudes, se activan también como las florecitas que se movían. Sí, mira. Yeah. Y si les chiflas, te responden con chifle como los llaveros que se te perdían y que le chiflabas de esos también. No, hay cosas que no cambian, son maravillosas en la vida. Ajá. El día de hoy, desde el 2050, Alvarito, licenciado en comunicación de la Anáhuac, ¿eso sí? Estudié comunicación en la Anáhuac. Y luego, pues ya de a gratis en la de la imagen, ¿no? Correcto. Ya de a gratis, ahí ya no pagabas becado, la maestría, el doctorado. Maestría, doctorado. Hasta 3 veces la hice. No nos falta que te quieran ahí cobrar. Correcto. Pues ya sería mucha manchadez, ¿no? Aunque, quién sabe, ya sabes cómo son luego los familiares. Luego, quién sabe cómo puede llegar a ser, pero lo importante es que en el Colegio de Imagen Pública, ahí sí evolucionamos muy rápido y nos agarró las nuevas tendencias educativas. Ahí sí, ahora tú eres el rector, ¿no? Rector del Colegio de Imagen Pública. ¿Qué se siente ser rector? O sea, después ya de toda tu historia. Si llegara a ser rector así de repente, ¿desde cuándo eres rector? Porque ahora en el 2050 sigues siendo tú o uno de tus hijos. No, ya es un avatar mío. Un avatar, sí. Una avatarización. Claro. Ya mucho más avanzada y programada con las habilidades que tienes que tener en estas épocas, pero yo tomo la rectoría en el año 2019. 2019. Sí, yo soy médico de la imagen pública, las cuentas no me salen ni con estos saltos cuánticos hacia el futuro, pero sí. En el 2019. Oye, ¿cómo era en el 2025 esta onda de la imagen pública? O sea, sabemos que pues servía, digamos, para la gente, pues que tiene que enfrentarse, digamos, a cierta audiencia, a políticos, a artistas, ¿para qué más se utilizaba en ese entonces la imagen pública? Y ahora veremos cómo evoluciona. Ok, hay que entender que imagen es percepción, por lo tanto no somos dueños de nuestra imagen, vive en la cabeza de los demás. Y entonces cuando se comparten las percepciones, estamos hablando de imagen pública, es una percepción compartida. Entonces, ¿para qué sirve? Me podría poner muy académico, pero mejor te lo digo coloquial. Sí. Para gustar, para que te quieran. Entonces, si te gusta un candidato o candidata, quieres votar por él o por ella. Te gusta un proyecto de gobierno, quieres continuidad. Si te gusta un producto, quieres comprarlo. Si fuiste a un restaurante y te gustó, quieres recomendarlo. Si estabas viendo una serie en la tele y te gustaba, pues después ibas a ver la siguiente temporada y igual. Si gustas una entrevista de trabajo, te contratan. Y cuando dejas de gustar, te metes en problemas. Entonces también sirve mucho para manejo de crisis, para cuestiones de competencias en sector público o privado. Entonces puede ser la imagen de una persona, de un producto, de un servicio. Y entonces esa es la necesidad básica que se satisface, la de ser bien percibido para ser aceptado. Entonces sí, claro, también tenía que ver no solamente con las personas, sino con las marcas y con las instituciones también, ¿no? Correcto. O sea, para proyectar exactamente, digamos, el mensaje que necesitas para ser exitoso de un cierto modo, ¿no? Y ese mensaje tiene que ser coherente. Y entonces, hablando de esto, la gente piensa que imagen era nada más vestir de traje o traje sastre y tener protocolos exquisitos, o que un producto o una tienda departamental tuviera que ser la más nice para tener buena imagen, y no.
Tuvimos épocas en las cuales el presidente más votado de la historia del país también era un tema de imagen pública. O también te puedes dar cuenta cómo a través de llegarle a cuestiones que pueden ser más disruptivas, o sea, porque a veces me decían en esas épocas, tener tatuajes o el pelo pintado de algún color, eso es bueno o mala imagen. Y decía, la imagen es relativa. Coherencia de acuerdo a tu esencia, objetivo y necesidad de la audiencia. Entonces, no era lo mismo tener la dirección de un banco o un bufete de abogados, pues que ser cantante de reggaetón o tener incluso que tu negocio sea una tattoo shop, una tienda de tatuajes. Entonces, la imagen pública se trata que el mensaje sea coherente para lograr la aceptación. Y de esa aceptación hay personas que tendrán objetivos personales, otros profesionales, otros comerciales, lograr objetivos. Y digamos, en el caso de los objetivos comerciales, ¿se vale la mentira? Digo, no la mentira, sino generar una percepción que puede no ser cierta. Es decir, si yo quisiera, que nunca lo quise ni lo querré, volver a trabajar en una oficina donde todos van a trabajar vestiditos de traje y tal, pues probablemente me tendría que vestir de traje, pero como no quiero, pues me sigo vistiendo como yo quiero. Mira, interesante cómo planteaste la pregunta, Burra, porque dices, ¿se vale la mentira? Se puede la mentira, o sea, es posible. Claro. O sea, la manipulación con la imagen pública siempre ha existido desde que existe nuestra humanidad, de tratar de manipular percepciones. Pero esa manipulación no tiene por qué ser en negativo. Manipular es transformar algo en una cosa diferente. Sí, tiene una mala connotación la palabra manipular, ¿no? Desde ese entonces. Y manipular semánticamente es trabajar algo con las manos. Ajá. Miguel Ángel, el escultor, pues manipuló un bloque de mármol feo, áspero, amorfo, que no era valioso, y con conocimientos, con paciencia, con dolores de espalda, pues lo manipuló y creó una obra escultórica muy bella. Bueno, y que sabemos que lo hizo por venganza, porque el David era su novio, y por eso lo hizo de dimensiones pequeñas en venganza. Ajá, le faltó mármol. Todo mundo va a saber que... Pero bueno, podría llegar un loco terrorista y atentar contra el David, podría llevar ahora un robot de ese novio ardido y destruirlo. También sería manipulación. Claro. Entonces, ¿por qué hago esta analogía? ¿Es posible? Sí. ¿Es válido? Por eso existe ética y por eso en la formación de la consultoría en imagen pública está todo este proceso de una ética profesional en la cual hay que reconocer el ser para después crear el parecer, pero sin afectar tampoco a las audiencias y tampoco afectar a nivel social. Pero es totalmente también relativo y con muchas subjetividades, ¿no? Claro. Porque si tú le preguntaras a lo más desagradable que pudo haber en temas de manipulación del siglo pasado y nos vamos al nazismo, a Hitler y Goebbels, pues utilizaron la imagen pública, desde los uniformes que diseñaban hasta la oratoria que tenían, hasta cómo utilizaron la imagen ambiental o la propaganda. O sea, Goebbels era ministro de propaganda nazi, pues crearon una percepción y un clima emocional que los hizo instalarse en el poder, quedarse en el poder y luego la expansión con las terribles consecuencias que le trajo al mundo. Si tú le preguntabas a esos loquitos si estaban haciendo algo negativo, te dirían que... Entonces, por eso es un tema bien complejo, claro, que lleva mucha ética profesional. Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Es válido? No, porque el único límite del poder de la imagen pública es el violar estas esencias, pero también el destruir en vez de construir. Claro, es decir, digo que pasa en todos, sobre todo, digamos, en estos ambientes de la búsqueda del poder, ¿no? O sea, que pues el señor, ¿cómo se llamaba? El emperador de la basura, o ese que después era diputado, pues claro, se vestía de traje, pero por abajo seguía siendo la misma basura, aunque probablemente la percepción o su imagen pública pues no parecía de entrada lo que Mira, y está realmente interesante representa. esto, porque si tú eres el líder de la basura no tiene nada de malo. Respetando esta esencia, pareces el líder de la basura y logras los objetivos y creas una narrativa. Entonces, lo que tú decías, si tú quieres regresar a trabajar en una oficina, no es que tú tengas que violar tu esencia, seguramente seguirás siendo de estilo creativo. Y dentro de ese estilo adecuarás tu vestuario, accesorios, lenguaje corporal, protocolos a la necesidad de una audiencia. Y así como alguien aprende a hablar inglés porque tiene que venderle a alguien que hable ese idioma, pues tú tendrías que aprender a utilizar las formas correctas
estratégicas y coherentes para lograr esos objetivos, pero seguramente el armazón de tus lentes o la camisa que te pondrías o los zapatos que traerías seguirían reflejando la esencia de Burra. Oye, entonces, digamos, la imagen pública puede ser un envoltorio, digamos, una botarga de estos doctores que bailan en Insurgentes, pero que cuando se quite la cabeza, sí esté el doctor ahí. Eso, ¿no? Me encantó. Es de matrushka de doctor. Me encantó. Entonces, en estas matrushkas, lo que vamos haciendo es, los seres humanos nos ponemos máscaras, pero esa máscara sí tiene que ser la nuestra. O sea, yo me pongo la máscara de Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, y después la de mejor amigo en una parrillada viendo el fútbol. Por supuesto me voy a vestir diferente, me voy a comportar diferente, el lenguaje en un lugar va a ser coherente y en el otro tal vez estaría fuera de lugar, revelaría cosas de mi vida personal en un lugar y en otro no, pero sigue siendo la máscara de Álvaro Gordoa y así lo hacemos los seres humanos. Te adecuas al rol que estás jugando. Entonces, el prosopón, si me voy a la parte etimológica de esta máscara, no es tanto para burlar la realidad, sino más bien para ser estratégicos y finalmente lograr nuestros objetivos, adecuando las formas al fondo y a la esencia. Oye, Alvarito, ¿y cómo ha evolucionado, desde que tú recuerdes, desde el 2025 hasta ahora, este análisis y estrategia para la imagen pública? Ahora con la inteligencia artificial, que ya empezaba medio tonta en esa época, y hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado tu proyecto en particular? Mira, yo empecé a darme cuenta cómo despegaba por ahí desde la pandemia del 20 y hacia el 25, cómo venía subiendo la necesidad de ser bien percibidos. Por ejemplo, se empezaba a multiplicar conmigo año con año el número de clientes de manejo de crisis que tenía. ¿Por qué? Porque antes yo manejaba crisis para el político, el artista. Y de repente con la cultura de la cancelación, el funar en redes, la plaza del linchamiento del siglo XXI que fueron las redes sociales. Le buscaban sus TikToks de antes y había dicho una tontería. Y que salía del pasado y que finalmente esta necesidad de ser bien percibidos se empezó a cambiar muchísimo. Empezamos a mostrar una vida, nuestra vida real y nuestra vida en el mundo digital. Claro. Nuestra vida en redes. Y empezamos a darnos cuenta que se acabó convirtiendo en la vida. Empezó a haber una realidad virtual, una realidad aumentada y se convirtió en nuestra realidad, ¿no? Ajá. Y entonces, hoy la palabra yo aumentado a nadie le genera ruido. En el 2025 hubieran dicho, ¿qué es eso del yo aumentado? Es la clásica operación de... ¿Qué es el yo aumentado? la que no se hizo el novio del David. Exactamente. No, pero hubieran pensado que eso era el yo aumentado. Hoy sabemos que el yo aumentado es decir, ¿quién soy? Ya la línea que divide la realidad de la percepción, pues prácticamente es invisible, en el sentido en el cual, pues nosotros veamos los primeros experimentos de un video de Will Smith comiendo espagueti con inteligencia artificial y se deformaba todo. Ajá. Eso empezó por ahí en el año 22. En el año 25, 26 ya no sabías diferenciar entre un video real y uno de inteligencia artificial. Y luego empezaron las clonaciones de voces. Y luego empezaron a surgir estas redes sociales como empoderadas por Sora, por la empresa de ChatGPT, donde ya tú dabas permiso y licencia de que utilizaran tu avatarización para crear algún tipo de reel o de información y de crear contenidos. Y luego vino Elon Musk con la parte del Neuralink y empezaron a ver que toda la parte que yo tenía de mis conocimientos ya se podría almacenar como si fuera una computadora y eso después ponerlo a un ser ya clonado y ese ser podía ser un ser totalmente robótico, podía ser un ser biológico y todo esto que empezó a generar la singularidad empezó a crear que tal vez en el año 2025 la gente veía lujo en tener una bolsa de marca o ciertos sneakers o ciertos zapatos y el político tenía que dar un discurso y un debate en vivo. Hoy sabemos que finalmente también pues lo que llegaron a evaluarse las skins de Fortnite en su momento, cómo podrás crear tú en estos metaversos una cantidad de personas y de roles. Entonces, pues tal vez tú en el 20... nueva máscara, tal vez ya las puedes usar al mismo tiempo. Tal vez en el 2025, pues tú nada más eras Burra
y el burra de las redes sociales. Hoy yo no sé cuántas avatarizaciones tengas, que tu conciencia Lo que llamamos plasmada. hoy el burraverso, ¿no? Correcto, Que es muy conocido. el burraverso, que es totalmente conocido, que el otro día qué fiestita te armaste. Sí, puros burras. Ajá, Imagínate, puros burras, una orgía de No, puros sí, burras. imagínate. Se puso terrible. Sí, sí, sí. Yo no sé por qué acabé ahí metido, pero no sé. Invitarnos gorditos con barba y Ajá, ahí terminando todo. Ahí éntrale y yo andaba por acá, pero ¿a qué voy con esto? Entendido este tipo de funciones y roles que tenemos, por eso las buenas educaciones empezaron a centrarse en estos temas como ética digital, Ajá. pensamiento crítico y la intersubjetividad de realidad y percepciones. Empezamos a tener todos estos juegos de roles en los sentidos de lo que es correcto o incorrecto en un mundo y en el otro mundo. Y entonces al día de hoy, la imagen pública, sin miedo a equivocarme, es la ciencia del conocimiento a nivel ciencias sociales más importante y más relevante para lo que estamos viviendo tan loco el día de hoy. Está increíble cómo ha evolucionado y que tú fuiste pionero, te tocó empezar ahí. Entonces tienes más posibilidades con todos tus avatars de darle al mundo esos conocimientos. Y una pregunta que nos seguimos haciendo hoy en día, que es, ¿qué es mejor, el eructo sonoro o el sopladito? Depende. Si estás mal de las cervicales, un sopladito puede llegar a deslucarte. Ajá, entonces mejor sacarlo. Que además Claro. te ayuda a perfeccionar el diafragma, a impostar la voz. Entonces Oye, es un buen sí. ejercicio hacerlo. Ahora, si estás a nivel social, sí, el sopladito puede de ser tío, bueno. ¿no? De Nada más tío. saber para dónde soplas Que para huele, no andar huele a molestando. Cuba, huele a Cuba. Y son del tipo de cosas que no han cambiado, ¿te has dado cuenta? Sí, Nada más sí. cambian un poco los olores, pero el protocolo ese no ha cambiado. ¿Cómo inyectar, digamos, esta parte ética, esta parte moral, si lo queremos ver así, dentro de las nuevas tecnologías? Es decir, las referencias digitales como la inteligencia artificial o algunos otros motores que se utilizan hoy en día para generar imagen pública. ¿Cómo podemos, digamos, hacer ese cruce? Porque la inteligencia artificial, digamos, se ha seguido programando, pero no sabe qué está bien y qué está mal. Sí, correcto. Mira, lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra humanidad y saber que los seres humanos somos un caldero que hierve en deseos, pero que pueden resumirse en 5 cosas. Ay, me Los encanta. seres humanos... Me los voy a apuntar. Apúntalas, porque date cuenta que todo lo que haces, desde el sombrerito que traes, el podcast que estamos haciendo, todo lo que hacemos los seres humanos, lo hacemos por alguna de estas 5 causas. La primera es aceptación. La segunda es pertenencia. La tercera es influir en los demás. La cuarta es no perder lo que tenemos. Y la quinta es establecer una relación interpersonal con sentido. Y todo lo que hacemos en esta vida, a nivel social, generalmente lo hacemos porque yo con eso genero aceptación, pertenencia, influencia, no perder algo que tengo o establecer una relación interpersonal. Cuando nosotros podemos entender esto, nos damos cuenta por qué, como humanidad, hemos hecho tantas cosas que al final generan percepciones. Desde crear las religiones hasta crear un sistema de democracia, hasta lo que hablaba de una marca de lujo, o por qué unas personas se perforan las orejas, o todo eso, porque me hace pertenecer a una tribu, aceptación. Si pareciera como si en el 2025, si a una niña que nacía no le perforaban las orejas, ya no va a pertenecer a un gremio que se llama mujer, va a perder feminidad. Entonces, todo lo que hacemos normalmente lo hacemos por ello. Ajá. Ahí es donde podemos ver el límite de que no tiene nada de malo querer buscar aceptación. Voy a pedir chamba, me visto de cierta forma para que me acepten. Ya tengo el trabajo. ¿Cómo se visten los demás? Pues yo pertenezco. Luego quiero influir, quiero que me hagan jefe, jefa. Entonces empiezo a hacer estrategias para que me suban. Ahora no quiero perder la chamba. Y ahora quiero establecer una relación con mis compañeros o a nivel comercial. Y en cualquier ejemplo lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el límite? Cuando yo por aceptación o por pertenencia hago que a ti no te acepten o que tú no pertenezcas o paso por encima de ti o empiezo a mentir o empiezo por generar influencia, pues sí, en un principio yo me imagino que alguien decía qué flojera salir a cazar y por lo tanto influyo para que salgas tú a cazar y luego cayó un trueno y decía esto es Dios. No, pues yo no creo que sea Dios, pues te mato. Ajá. Entonces el resto decía, no, si es Dios, aguas, porque si tú dices que no. Y eso como sociedad es lo que nos ha traído los problemas éticos.
que en el 2025 cómo estaba el mundo totalmente dividido, hasta México dividido entre que los chairos y fifís, y Estados Unidos entre los republicanos y los demócratas más separados que nunca, y con conflictos internacionales por pensamientos religiosos. Entonces, todo esto se empieza a dar de decir, ok, tú necesitas influir en el otro, pero no por influir vas a invadir al otro, no vas a generar un genocidio, no vas a generar una problemática social. Entonces, la educación, sin duda, tiene que ser en el sentido de cómo podemos colaborar en vez de separarnos, de cómo podernos unir y encontrarme a mí en el otro, de cómo ser feliz encontrando la felicidad en el otro. En el 2025 era sorprendente la sociedad más egoísta, egocéntrica y ególatra de yo recibo sin antes dar. El mundo tiene que adecuarse a mí y si no me ofendo. Y no, la evolución natural fue yo encuentro mi felicidad en la felicidad del otro y no nada más que yo tenga que recibir sin antes dar. Como versaba muy bien la definición postulada por el de la logoterapia, ¿cómo se llamaba? ¿Robots? Como Víctor Frankl. Como Víctor Frankl, que es mi definición favorita de felicidad. La felicidad es el subproducto de un acto ego trascendente. Es decir, no puede ser directamente tu primer objetivo porque entonces se vuelve una búsqueda personal y por lo tanto egoísta. Entonces tiene que ser el subproducto de un acto ego trascendente. Trato de hacerte feliz a ti para entonces ser feliz yo. Sin duda. Y ahora sabemos en el 2050 que todos somos así. Correcto. Y en el 2025 los japoneses empezaron a hacer cosas en la educación donde los niños, pues después de tomar clases, limpiaban todo, incluso los baños y recogían, pero no era en un sentido de que si no te castigo, sino empezaron a generar eso, de decir, es un acto de bondad y de gratitud porque esto genera un mejor espacio social, genera un mejor tejido social. Y esta definición de Víctor Frankl me encantó, porque aunque haya sonado un poco romántico lo de decir busco mi felicidad en la felicidad del otro, pues eso es lo que va a traer la solución a todos los problemas de percepción que hay al día de hoy. Y sí, la generación de un grupo social donde se puedan crear proyectos o ideas que nos mejoren a todos, siempre será en pro, digamos, pues, de la sociedad misma, como en Quibernos, que siempre tenemos a los líderes ahí juntándose, pensando a ver si se les ocurre. En el 2025 todavía chafeaban, pero ahorita ya vamos mucho mejor. Sí, mucho mejor. Y a la gente que nos está viendo ahorita en el 2025, porque tenemos, nos llegó una Betamax y con esa hemos logrado transmitir hacia allá, hacia el 2025. La conseguimos en una chatarrería, pero algún mensaje que le quieras dar a la gente que esté en el 2025 para que llegue al 2050 mucho mejor de lo que hemos llegado. Bueno, lo primero es que si regresan el Betamax, que lo rebobinen, porque sí, si no les van a... con uno de esos que eran Taurus. Un cochecito, ese es el primer mensaje. Sí. Y el siguiente, que sepan que finalmente imagen es más de lo que se cree. Que imagen es percepción y de esa percepción se genera una realidad reputacional. Y que tenemos que empezar a generar una percepción no solamente compartida para yo recibir, sino que ahora yo también tengo que percibir que finalmente yo voy a estar mejor a nivel reputacional si le aporto algo a la sociedad. Entonces, adiós esos mercantilismos de decir nada más vender el producto por el producto o nada más votar por mí por votar por mí. Cuando los políticos empezaron a dar resultados y a satisfacer a la audiencia y a preocuparse por la población, dejaron de hacer campañas políticas porque el voto era algo natural. Ajá. Si yo estoy bien y tú sirves, como me sirves, pues te reelijo o que el proyecto siga. Oye, este producto realmente se está preocupando por mí, me está satisfaciendo y me está dando un buen trato. Pues ¿por qué voy a cambiar de proveedor de productos o de servicios si yo estoy feliz? Y va a ser exactamente igual. Si yo le aporto lo mejor a una empresa, si yo le aporto lo mejor a mi familia, pues ¿por qué me voy a estar preocupando de hacer estrategias de imagen pública? Porque la reputación se gana con resultados. Por lo tanto, empezar a dar estos resultados sociales. Oye, muy bonito mensaje. Damas y caballeros, no se pierdan cuando Alvarito utilice la definición que le acabo de regalar de Víctor Frankl en el programa
de Marta de Baile, Correcto. que todavía existe. Todavía Correcto. existe hasta este momento. Hasta ¿verdad? existe, En sí, el sí, sí. 2050. Y Ahí unas sigue la señora, avatorizaciones, sí. sí. La- Sí, regeneración celular y sigue fumando y ahí va, ahí va. Mi querida Marta, y a ver si algún día le invitamos al Burraverso. Sí, Ajá. sí, que se ponga barba. Correcto. Que se ponga barba. Y ahí es donde encontramos esto de el acto egotrascendente. Correcto. Entre burras se dan. Y aparte yo lo voy a citar, pero voy a omitir a Víctor Frankl y voy a decir burra. Exactamente. Y entonces a partir de ahí toda la gente te va a conceder el padre. Percepción, El padre de la papá. logoterapia y uno de los grandes estoicos del planeta. Cínicos de la filosofía cínica. Correcto, Efectivamente. perfecto. Mi Muchas querido gracias, Diógenes. damas y caballeros. Ya regresaremos desde una nueva locación, probablemente un vivero por Xochimilco, pero no le digan a nadie porque se nos junta mucha gente. Hasta la próxima.